Hola, esta es la primera clase grabada de Economía Matemática de este año. Lamentablemente tenemos que hacerlo por esta vía, dadas las circunstancias, pero vamos a tratar de que salga lo mejor posible. La idea del curso es darles una formación en las herramientas contemporáneas de teoría económica, de matemáticas de la teoría económica, particularmente teoría de juegos. Y para eso vamos a seguir un libro que está posteado en el Moodle, que es el de Ali Prentice y Chakrabarty, Games and Decision Making. Algunos de ustedes se pueden quejar porque está en inglés, pero la verdad es que no hay buen material en español de estos temas. Y además el inglés de este libro es muy entendible, muy seguible, así que no debería haber un problema. Vamos a ver, el libro trata, como su título dice, de teoría de decisión y teoría de juegos. Ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué esto es economía matemática? Bueno, economía matemática es el estudio de las herramientas matemáticas que requiere la economía. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un gran cambio de las herramientas tradicionales de análisis, que igual se siguen usando, pero creando una matemática propia para la teoría económica. Y esto llevó al desarrollo de la teoría de juegos y la teoría de decisión, que son hermanas, porque la teoría de decisión estudia lo que hace un único individuo cuando toma una decisión. En cambio, la teoría de juegos mira lo que hacen varios cuando están en esa situación. Eh, lo que vamos a hacer en estas clases es más o menos ir siguiendo el libro, explicando algunas pequeñas cositas. Esto no quiere decir que no lo lean, léanlo. Incluso en el Moodle van a encontrar otros libros que, por si quieren completar su visión del tema. Pero bueno, la idea es, lean este libro, lo vamos siguiendo por esta vía y yo les voy a marcar unos ejercicios. Y más o menos cada 15 días, cada 20 días, vamos a hacer una grabación, si esto no cambia, donde les voy a contar cómo es la resolución de estos ejercicios. Vamos al primer capítulo. El capítulo es una especie de revisión de ustedes, de lo que ustedes ya han visto tanto en micro como en las materias de matemática. O sea que no debería haber ninguna complicación. La idea es dividirlo en dos partes, en dos videos este capítulo, perdón. Uno sería la primera parte que habla de optimización y la otra parte es la que habla de incertidumbre. Si bien de las dos cosas ya lo han visto, creo que es conveniente separar el tratamiento. Así que vamos hacia eso. Eh, la teoría de decisión, que es lo primero que vamos a ver, involucra, como ya les dije, es la toma de decisión de un único individuo. Es decir, hacer elecciones. Matemáticamente, ustedes ya saben cómo se trata esto y lo que vamos a ver es, como ya les dije, un repaso de esto. Por ejemplo, hablando de repasos, acá empieza diciéndonos qué es una función. La función es una regla que toma una variable input y devuelve una variable output. Y esa regla, esa función, puede tener distintas propiedades, pero la que a nosotros mucho nos importa, y ustedes lo han visto, es la diferenciabilidad, o sea, la posibilidad de calcular las derivadas. Las derivadas son importantes porque nos facilitan enormemente el problema de optimizar. Eh, acá hay, esta primera sección hay ejercicios, todas las secciones tienen ejercicios. Yo quisiera que de esta sección hagan
este y finalmente esto. Son muy fáciles. Cuando hagamos la grabación de la resolución de los ejercicios, lo vamos a discutir, pero realmente son muy fáciles, no quiero perder el tiempo con esto. Ahora vamos al problema de optimización, que es lo que les mencionaba. Entonces acá estamos hablando de tener una función a la que llamamos función objetivo, que está definida sobre un conjunto omega de alternativas o conjunto de elección. Esta función es la función objetivo del problema. Y entonces el problema se reduce a maximizar la función sujeta a que los inputs posibles para la función están en este conjunto omega. Tenemos el problema de la minimización, pero el problema de la minimización se puede reducir al de la maximización, simplemente diciendo que minimizar una función es maximizar su negativo. ¿Sí? Es como dar la vuelta, y entonces lo que era un mínimo, o sea, para hacer un dibujito, si nosotros queremos buscar el mínimo de esta función, es lo mismo que buscar el máximo de esta función. El planteo general del problema es este: maximizar una función objetivo sujeta a que las variables estén en el conjunto de oportunidades. Acá, en esta sección, tiene varios ejemplos. Uno es muy simple. Supongamos a alguien que va a comprar manzanas y naranjas. Las manzanas cuestan $1 o $1 el kilo, pongamos, y las naranjas 2 pesos por kilo. Y el comprador tiene una función de utilidad, que es el producto de las cantidades de los kilos de manzana por los kilos de naranja que compra. Su restricción es que tiene 12 pesos para gastar. Y sabemos que un kilo de manzanas vale 1 peso y un kilo de naranja vale 2 pesos. Entonces, esto es el gasto que puede hacer comprando una canasta formada por X kilos de manzanas e Y kilos de naranja. Por lo tanto, el conjunto de oportunidades que tiene está formado por todas las canastas, que tiene cantidades no negativas de manzanas y de naranjas, y tal que lo que gasta en esta canasta no supere 12. Ese es el planteo general de este problema. Otro problema muy interesante tenemos a alguien que organiza eventos. Dice que por su experiencia previa le dice que si cobra 12 pesos por personas, logra que asistan 1.200 personas. Y sabe que por cada peso que incrementa la entrada, pierde 150. Mientras que si baja 1 peso la entrada, entonces atrae a 150 personas más. Por otro lado, sabe que la gente en promedio gasta 6 pesos en las concesiones, digamos, en comprar pochoclo. Entonces el problema es cómo maximiza, qué precio tiene que ponerle a la entrada para maximizar su ganancia total. Entonces, notemos que el precio que puede ponerle a la entrada es 12 más X, donde X puede ser positivo, significando que sube el precio de la entrada, o negativo, significando que la baja. Y por lo tanto, por lo que ya sabe de arriba de cómo es su experiencia,
sabe que va a haber esta cantidad de gente que va a venir. 1.200, que es en promedio lo que él sabía que venían cuando valía 12 pesos la entrada, menos 150 por X, donde si X es positivo, significa que cae por cada peso positivo que aumenta el ticket, en la entrada, le caen 150 personas. Mientras que si lo baja, esto va a ser un número negativo, le suben 150 personas por peso que bajó el valor de la entrada. Mientras que si sabe que esta es la cantidad de gente que va a venir al espectáculo, sabe que en promedio gastan 6 pesos, entonces 6 por esa cantidad es lo que va a ganar en la venta de pochoclo. Entonces, la ganancia que este individuo tiene va a ser la cantidad de gente que puede venir con un valor X por el valor del ticket con ese X, más lo que va a ganar en la venta de pochoclos. Rearmando las cosas, le queda esta expresión, y eso es la que tiene que maximizar, sujeta a una condición de que X tiene que ser mayor que menos 12. ¿Por qué tiene que ser mayor a menos 12? Bueno, simplemente por el hecho de que empieza con un precio 12. Si X es menor que menos 12, cuando sumamos, esto nos va a dar un número negativo, y no tiene sentido hablar de precios negativos. O sea que menos 12 daría ya un precio 0, que tampoco tiene sentido. Tiene que ser estrictamente mayor que menos 12. Bien, acá hay otros ejemplos. Yo los invito a que los recorran porque todos son muy importantes, y además porque estos ejemplos son la base para los ejercicios que vienen, que yo los invito a hacer el ejercicio 1 y el ejercicio 2. No son problemas de estos ejercicios, no son problemas de resolver cuál es el óptimo, sino de plantear el problema, o sea, de encontrar cuál es la función objetivo y cuál es el conjunto de oportunidades o de opciones. Ahora sí llegamos al punto de cuando queremos resolver estos problemas. Y para resolver estos problemas, ustedes saben, bueno, a cada una nos sirve la derivada, como ya se los dije 2 o 3 veces hoy. Fíjense que da algunas reglas para calcular derivadas, pero ustedes saben más que esto. Entonces el punto es encontrar, ustedes saben que para optimizar uno lo que busca es el punto crítico, un punto crítico, es decir, un punto donde la derivada de la función objetivo es 0. Entonces, para saber si estamos optimizando, nosotros sabemos que si hay un único punto estacionario, por ejemplo, si ustedes consideran que están en un intervalo abierto A, B y C es el único punto crítico, o sea, donde la derivada es 0, y tienen la condición de que la derivada a la izquierda de C es positiva, es decir, tenemos algo así, y a la derecha es negativa, tenemos que este punto en C maximizamos la función. O sea que ese C es el valor que maximiza. Si es al revés, fíjense, si es negativa a la izquierda y positiva a la derecha, en este punto estamos minimizando la función. Bueno, lo muestra acá también en unos gráficos.
Por otro lado, ustedes también saben que por ahí sin necesidad de hacer ese test, si ustedes tienen un único punto estacionario, sé también, y la derivada, tenemos el punto donde la derivada es 0, pero la segunda derivada es negativa, entonces alcanzamos el máximo. Mientras que si la segunda derivada es positiva, estamos minimizando. Bueno, entonces con estas herramientas en la mano podemos testear, podemos pasar a resolver algunos de los problemas que estaban planteados en la sección anterior. Acuérdense, el de las manzanas y las naranjas, teníamos esta función de objetivo y esta restricción. Perdón, perdón. Y le voy a cambiar el color. Entonces tenemos esta función objetivo, perdón, esta restricción, que nos dice que y esta es la pregunta que hace acá, ¿por qué? Ustedes acuérdense que esto era 1 peso por kilo de manzanas más 2 pesos por kilo de naranja, y este es el gasto total que va a tener en una canasta XY. Y tiene 12 pesos para gastar. Y acá la idea es que, al poner igual, es que quiere gastar todo el dinero que tiene. Esto es algo que después lo podemos ver con más detalles, pero si ustedes lo quisieran dibujar, tuvieran las X y las Y es acá, esto, X más 2Y, nos da, por ejemplo, para hacer la cuenta, ustedes fíjense que cuando X es 0, ¿sí? Y va a ser, vamos a tener 2y igual a 12, o sea que y va a ser igual a 6. Perdón, me pasó a la goma de borrar. Entonces, en 6 tenemos este valor, 6, y cuando y es 0, o sea, cuando estamos en el eje de las X es igual a 12, o sea que acá vamos a tener 12. Esto es la famosa recta presupuestaria. Y ustedes saben que ustedes tienen una función objetivo de este tipo, como son las líneas de nivel de esta función. Bueno, esta función es una hiperbólica y por lo tanto las líneas de nivel son curvas de este tipo. Es decir que este individuo, cuanto más pueda tener tanto de manzanas y de naranjas, va a estar más contento. Y por lo tanto el óptimo lo va a encontrar en algún punto de la recta presupuestaria. Por eso la restricción esta la escribimos con igualdad. Bueno, entonces una vez que tenemos esto, todo el problema se reduce a maximizar esta función. Fíjense lo que hizo acá el truquito, que es despejó y en términos de X, usando la restricción presupuestaria. Fíjense que si despejamos Y, va a ser 12, bueno, al revés, despejó X en función de Y, o sea, dejó X igual a 12 menos 2Y, que es esto, y dejó el Y. Y bueno, nos queda esta expresión. Tomando la derivada de esa expresión, encontramos esto. Fíjense cómo lo escribe, saca factor común menos 4. ¿Para qué? Acuérdense que nosotros buscamos el punto crítico, es el punto donde esto es igual a 0. Entonces, al separarlo, si ustedes tienen un producto que es menos 4 por este término,
y esto es igual a 0, menos 4 no es igual a 0, entonces lo único que queda es que esto sea igual a 0. Es decir, que y sea igual a 3. Y el punto crítico es comprando 3 kilos de naranjas. Fácil ver, dice, que si ustedes bajan la cantidad de naranjas que compran, o sea, y es menor que 3, fíjense, vamos a ponerla, fíjense que la expresión era la U' de i es igual a menos 4 y menos 3. Si i fuese menor que 3, ¿qué pasa? Esto es un número negativo y entonces esto da positivo. O sea, tenemos que a la izquierda de 3, en el eje y, tenemos que la derivada es positiva. Y si se van para el otro lado, si están a la derecha de 3, o sea, i es más grande que 3, esto es un número positivo, por uno negativo da negativo, quiere decir que la derivada se hace negativa. Y por lo tanto, en el valor 3 alcanzó un máximo. Y después lo único que tienen que hacer es, usando que x es 12 menos 2 por y, simplemente encuentran que el valor de x es 6. Es decir, que la solución del problema es comprar 6 kilos de manzanas y 3 de naranjas. Para el problema del organizador del espectáculo, acuérdense que la función a maximizar era esta. Esto es el dibujo del problema anterior. Fíjense que simplemente reescribe la función a maximizar como 150 por esta expresión. Cuando calcula la derivada, lo único que tiene que calcular es la derivada de esta parte. 150 queda como una constante. Tienen esto. Saca otra vez un término, saca el 2 afuera y le queda que la derivada le queda menos 300 por x más 5. Y por lo tanto, como tiene que igualar todo esto a 0, queda que 0 es igual a este término, porque no es igual a menos 300. Entonces, x es igual a menos 5. Tiene que bajar 5 pesos el valor de la entrada. Y otra vez, si ustedes hacen la cuenta, van a ver que si x es menor que 5, o sea, fíjense en esta expresión, en menos 300 por x más 5. Si x es menor que menos 5, ¿qué va a pasar? Van a tener, acá si esto es más chico que menos 5, van a sumar algo por algo negativo, y, perdón, va a quedar algo negativo por menos 300 positivo, entonces van a tener el valor menos 5, y van a tener otra vez a la izquierda el valor de la derivada positivo y a la derecha negativo, entonces maximizaron. Es decir, tienen que decrementar en 5 pesos el valor del ticket. Bien. Resuelve así el resto de los problemas que tenía antes y que no miramos. Vamos a pasar ahora a un tratamiento, bueno, los ejercicios. Me gustaría que hagan esto.
esto y esto. El 1, 2 y 3. Bueno, ustedes ya saben también, porque lo han hecho, que hay otra forma de resolver estos problemas que es conocido como usando el método de Lagrange. Simplemente la idea es que en vez de, o que el conjunto de opciones viene dado por una función, por el cumplimiento de una función. Entonces, lo mismo que antes, maximizamos la función objetivo sujeta a que se cumpla la restricción. Fíjense esta parte, esto es muy interesante, dice, acá el problema tiene una interpretación física interesante, entonces pueden pensar que esta restricción representa la forma de un cable y esto, la función objetivo, mide la temperatura o la densidad del cable en el punto X, Y. Entonces la solución al problema de optimización les va a decir en qué parte del cable está la temperatura más alta o la densidad más alta. Bueno, esto es simplemente para decir. Bueno, la cuestión es que el método ahora requiere utilizar derivadas parciales, que también son fáciles de calcular. Cada dice un poco de ejemplos de derivadas parciales. Pero lo importante es que ustedes construyen una función llamada Lagrangiano que tiene la función objetivo más lambda, llamado el multiplicador de Laplace, por el valor derecho menos el valor izquierdo de la restricción. Y entonces lo único que tienen que hacer es encontrar los valores de las variables x, y de lambda que hagan que la derivada del lagrangiano con respecto a esas variables sea cero. Bien. Fíjense que por la definición del lagrangiano, acuérdense que el lagrangiano es el U más lambda de C menos G. Entonces cuando ustedes hacen la derivada del lagrangiano con respecto a X, van a tener la derivada parcial de U con respecto a X menos, porque esta es una constante, lambda por la derivada parcial de G con respecto a X. Como esto tiene que ser igual a 0, les queda que la derivada parcial de U con respecto a X es igual a lambda por la derivada de G parcial con respecto a X. Y esto es esta expresión. Y también esto es cierto con respecto a I. Y finalmente, como también tienen que calcular la derivada con respecto a lambda, si ustedes derivan con respecto a lambda, les queda que esto es igual a 0. Esto es igual a 0, cuando derivan, mejor dicho, la derivada de esto es igual a 0, y queda eso, y esto es simplemente C igual a G. Bueno, acá da 2 o 3 ejemplos de esto. Me gustaría pasar a un ejemplo, este ejemplo. Dice, bueno, un fabricante usa capital y trabajo para producir Q unidades con esta función tipo Cobb-Douglas, pero fíjense que no suman 1 los coeficientes. El precio del capital es 20 por unidad y el costo del trabajo 15 por hora. Entonces lo que va a buscar es la minimización
del costo de usar capital y trabajo para producir 4.200 unidades del producto. Bueno, entonces el costo, por lo que dijo, es 20 por la cantidad de K que usa, más 15 por la cantidad de L que usa. Esa es la función objetivo, porque quiere minimizar eso. Pero sujeto a la condición de que con esta función, y usando K y L, va a producir 4.200 unidades. Entonces directamente ya en las expresiones que tenemos del problema de optimización, tenemos las derivadas parciales con respecto a K y a L, o sea, al capital y al trabajo. Y entonces, fíjense que hace esto simplemente porque si no se le complica toda la expresión, entonces deriva Q con respecto al capital, le queda esta expresión, Q sobre 2K, deriva con respecto al trabajo, le queda esta expresión. Y entonces, cuando ya tiene las expresiones de la derivada de la función objetivo con respecto al capital, le queda simplemente lambda por la derivada de la función de la G, de lo que era la G, en la restricción con respecto a K. Y también con respecto a L, las mismas expresiones. Y esto es simplemente la condición que viene en la restricción. Entonces, simplemente hace las cuentas, es muy simple, fíjense que si vemos la expresión de C, tenemos que el costo es 20K más 15L, si derivan C con respecto acá le da 20, que es este lado, y del este lado va a quedar lambda por la derivada de la restricción, que es Q. Pero ya vimos que la derivada de Q con respecto a K es Q sobre 2K. Y lo mismo con respecto a L. Y esto es la restricción. Entonces simplemente lo que hace es dividir la ecuación de arriba por la de abajo y le queda 20 dividido 15 es 4 tercios y dividiendo esta por esta, fíjense que los lambda se van, los Q se van, pero queda 3L arriba y 2K abajo. Y esto es lo que quedó, y entonces pueden despejar L en función de K. Entonces van a esta expresión de la restricción, ya saben que vale 4.200, reemplazan, hacen las cuentas y entonces pueden despejar K. Y ahora con este valor de K vuelven acá arriba y encuentran el valor de L. Y entonces esto da la solución al problema. Acá presenta directamente el problema general que ustedes ya conocen de la optimización, de la maximización de la utilidad, donde lo que tienen es la expresión de la restricción presupuestaria, como ya habíamos visto, y la maximización de la utilidad, restringido acá a las canastas que están dentro de este conjunto. Un ejemplo ya lo dio, es el ejemplo de las manzanas y de las naranjas, y es un caso típico de teoría del
del consumidor. Si lo hacen en vez de, como lo vimos antes, mediante el método de Lagrange, simplemente lo que tienen que mirar son estas expresiones, que la derivada de la utilidad con respecto a x es lambda por la derivada de la función presupuestaria con respecto a x. Y lo mismo para la derivada con respecto a y. Y la tercera condición es la restricción presupuestaria. Entonces, cuando ustedes hacen la derivada de xy con respecto a x, les queda y. Cuando hacen la derivada de x más 2y con respecto a x, les queda 1 por lambda, les da esta expresión. Cuando lo hacen con respecto a y, les queda y 2 lambda y la restricción presupuestaria. Y entonces ustedes simplemente pueden reemplazar todo acá adentro, pueden reemplazar x por 2 lambda e y por lambda, y entonces les queda 2 lambda más 2 lambda igual a 12, y esto significa que lambda es igual a 3. Entonces con esto pueden encontrar los valores de x y de y, que eran los mismos que ya habíamos visto antes. Entonces, ejercicio, este requiere que miren algún problema que no miramos de los que daban arriba, hagan este 2, este problema 2, tres y 4. Y dejamos acá, porque como les había dicho, queremos separar el tratamiento de la optimización del problema de la incertidumbre, que es algo que vamos a dejar para otro video. Chao.